Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. El comandante Vex'ai estaba en el puente de mando de su nave de guerra, observando la pantalla del escáner con fría satisfacción. Sus largos dedos escamosos recorrieron el panel de control mientras estudiaba las lecturas. 3 días de caza finalmente habían dado sus frutos. La nave de carga humana estaba justo donde sus fuentes de inteligencia decían que estaría. La nave se llamaba la Ironclad Wanderer. Se parecía a cualquier otro carguero humano que Vex'ai había visto en los sistemas estelares exteriores. Grande, lenta y fea. Los humanos construían sus naves como cajas de metal flotantes con motores pegados en la parte trasera. Sin estilo, sin elegancia, solo metal tosco soldado de la manera más básica posible. La especie de Vex'ai, los Ceprianos, sabía cómo construir naves de verdad. Sus naves eran esbeltas y rápidas, como peces de plata nadando por el espacio. Cada línea era perfecta. Cada emplazamiento de armas estaba planeado para obtener el máximo efecto. Los Ceprianos llevaban más de 300 años asaltando naves en esta parte del espacio. Conocían su oficio. Comandante, dijo su segunda al mando, Kasara. Su voz era suave y segura. Todas las naves están en posición. Los humanos no tienen ruta de escape. Vex'ai asintió. 12 naves ceprianas rodeaban la nave humana en una esfera perfecta. Cada nave estaba posicionada para cubrir cualquier posible vector de escape. Si los humanos intentaban huir, volarían directamente hacia las armas ceprianas. Si intentaban luchar, serían superados en número 12-1. La nave humana continuaba su curso hacia el punto de salto. Sus motores brillaban con esa cruda luz azul que la tecnología humana siempre producía. Todo en la ingeniería humana era ruidoso y tosco. Usaban la fuerza bruta donde otras especies usaban la elegancia. Quemaban combustible donde otros conservaban la energía. Eran nuevos en los viajes espaciales, y se notaba en cada remache de sus burdas naves. Vex'ai había asaltado naves humanas 6 veces antes. Cada incursión había sido fácil. Los humanos siempre intentaban hablar primero. Suplicaban, rogaban y ofrecían tratos. Cuando eso fallaba, intentaban huir. Cuando la huida fallaba, se rendían. Era casi aburrido lo predecibles que eran. Esta nave transportaba metales raros de las colonias mineras cerca de la estación Kepler. El informe de inteligencia era muy claro sobre el manifiesto de carga. Platino, iridio y núcleos de fusión comprimidos. Suficiente material valioso para mantener abastecida la flota de Vex'ai durante meses. Los humanos extraían estos materiales para construir más de sus feas ciudades en mundos muertos. Siempre necesitaban más metal, más combustible, más recursos para alimentar su creciente imperio. Los ceprianos tenían prioridades diferentes. Tomaban lo que necesitaban y dejaban el trabajo duro a otros. ¿Por qué extraer metales de los campos de asteroides cuando simplemente podías quitárselos a los tontos que hacían la excavación? Era el orden natural de las cosas. El fuerte tomaba del débil. El listo tomaba del estúpido. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Vex'ai. 50.000 kilómetros y acercándose, respondió Kasara. Todavía no muestran signos de detectar nuestra aproximación. Esto era lo habitual. La tecnología de sensores humana era básica en comparación con los sistemas de sigilo ceprianos. La Ironclad Wanderer probablemente pensaba que estaba sola en este tramo vacío del espacio. Su tripulación seguramente estaba relajándose, quizás jugando a sus toscos juegos humanos o comiendo su horrible comida humana. No tenían ni idea de que la muerte se cernía sobre ellos. Vex'ai se permitió un momento para apreciar la belleza de la trampa.
Sus naves habían estado siguiendo a la nave humana durante 3 días, manteniéndose justo fuera del alcance de sus sensores. Habían esperado el momento perfecto, cuando la nave estuviera lejos de cualquier ayuda y cerca del punto de salto, donde los cargueros siempre reducían la velocidad para preparar sus ordenadores de navegación. La Ironclad Wanderer era típica de las naves mercantes humanas. Tenía unos 800 metros de eslora y 200 de manga. La mayor parte de ese espacio eran bodegas de carga llenas de contenedores metálicos. La sección de la tripulación era pequeña, probablemente albergando no más de 30 humanos. La nave tenía escudos defensivos básicos y quizás algunas armas pequeñas para asustar a los piratas, pero Vex'ai no era un simple pirata. Comandaba un escuadrón de batalla completo de la Fuerza de Defensa Cepriana. Sus naves llevaban armas de grado militar y la mejor tecnología que su pueblo podía construir. Cada una de sus naves podría destruir la nave humana con un solo ataque coordinado. La única razón por la que no la hacía volar en pedazos era que la carga destruida era carga sin valor. Comunicaciones listas, comandante, informó su oficial táctico. ¿Transmitimos la exigencia de rendición? Todavía no, dijo Vex'ai. Dejemos que se acerquen más al punto de salto. Quiero que piensen que casi han escapado. Era una táctica psicológica que siempre funcionaba. Cuando la presa creía que estaba casi a salvo, se volvía más cooperativa cuando esa seguridad le era arrebatada de repente. Los humanos estarían preparándose para saltar al hiperespacio, pensando en llegar a su destino a salvo. Entonces, 12 naves de guerra ceprianas aparecerían de repente a su alrededor, y su esperanza se convertiría en desesperación. Vex'ai llevaba 15 años realizando incursiones en este sector. Conocía cada truco, cada táctica que funcionaba con las diferentes especies. Los altarianos luchaban como animales rabiosos hasta que eran abrumados. Los centauri siempre intentaban comprar su libertad con créditos o información. Los andromedanos solían rendirse de inmediato y suplicar clemencia. Los humanos eran diferentes a todos ellos, pero no de una manera que importara. Eran criaturas emocionales que tomaban decisiones basadas en sentimientos en lugar de lógica. Valoraban las vidas individuales por encima de la supervivencia del grupo. Tenían ideas extrañas sobre el honor y la justicia que los hacían débiles en situaciones de combate real. Comandante, dijo Kasara, su voz con un matiz de sorpresa. La nave humana está cambiando de rumbo. Vex'ai miró la pantalla. La Ironclad Wanderer efectivamente había alterado ligeramente su dirección. En lugar de volar directamente hacia el punto de salto, ahora se dirigía hacia un campo de asteroides cercano. El cambio era pequeño, quizás 5 grados, pero era decididamente intencional. ¿Nos han detectado?, preguntó el oficial táctico. Imposible, replicó Vex'ai. Nuestros sistemas de sigilo están activos. Incluso si tuvieran sensores de grado militar, no podrían penetrar nuestros campos de ocultación. Pero algo estaba poniendo nerviosos a los humanos. Quizás habían interceptado alguna señal perdida de una de sus naves. Quizás sus primitivos ordenadores habían notado alguna diminuta anomalía gravitacional. No importaba. La trampa ya se estaba cerrando. A todas las naves. Habla el mando, dijo Vex'ai por su comunicador. El objetivo está intentando maniobras evasivas. Acérquense en formación de ataque. Prepárense para desactivar el sigilo a mi señal. La respuesta llegó de inmediato de los 11 comandantes de nave. Estaban listos. Llevaban horas listos. La flota cepriana era como un instrumento perfectamente afinado. Cada nave desempeñaba su papel en la sinfonía mortal de la guerra. La nave humana todavía intentaba alcanzar el campo de asteroides. Quizás pensaban que podrían esconderse entre las rocas hasta que llegara la ayuda. Era un plan insensato. Las naves de Vex'ai podían seguirlos fácilmente entre los asteroides, y no llegaría ninguna ayuda. La patrulla humana más cercana estaba a días de distancia de esta ubicación. Distancia al objetivo, ahora 30.000 kilómetros, informó Kasara. Están aumentando la velocidad. Vex'ai sonrió, mostrando sus afilados dientes. Los humanos estaban empezando a entrar en pánico. Bien. Las presas en pánico cometen más errores.
Intentarían alguna maniobra desesperada que solo facilitaría la captura. La Ironclad Wanderer estaba forzando sus motores al máximo. Ahora, el brillo azul de sus propulsores se había vuelto más brillante e intenso. Los motores humanos siempre se sobrecalentaban cuando estaban bajo estrés. Era otra señal de su tosca tecnología. Construían todo para apenas soportar las operaciones normales, sin márgenes de seguridad para emergencias. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, ya estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. Bexai se sorprendió. Normalmente esperaban a que las naves desactivaran el sigilo para empezar a hablar. ¿Qué dicen? Parece ser una señal de socorro automática, comandante. Están transmitiendo su posición y solicitando asistencia. Esto era interesante. Los humanos pedían ayuda antes de saber siquiera que estaban siendo atacados. O sus sensores eran mejores de lo esperado, o eran más paranoicos que la mayoría de las especies. No importaba. La señal tardaría horas en llegar al puesto de avanzada humano más cercano, y la batalla habría terminado en minutos. ¿Deberíamos interferir sus comunicaciones?, preguntó Kazara. No, decidió Bexai. Dejemos que malgasten energía en señales inútiles. Drenará sus sistemas y los hará más fáciles de inutilizar. La nave humana se dirigía ahora claramente hacia el campo de asteroides. Sus cambios de rumbo se volvían más frecuentes y desesperados. Fuera lo que les había alertado del peligro, sabían que estaban en serios problemas. Pero seguían volando directamente hacia la trampa. Bexai había posicionado dos de sus naves más rápidas cerca del campo de asteroides horas antes. Los humanos encontrarían más enemigos esperándolos en lugar de seguridad. Era un clásico movimiento de pinza que había funcionado contra docenas de otras naves. 20.000 kilómetros, anunció Kazara. Están dentro del rango óptimo de disparo. Todas las naves, desactiven sigilo y asuman formación de ataque, ordenó Bexai. Comiencen a interferir sus motores y armas. Preparen la transmisión de los términos de rendición. El espacio alrededor de la Ironclad Wanderer se llenó de repente de formas plateadas cuando 12 naves de guerra ceprianas desactivaron sus campos de sigilo. La nave humana estaba completamente rodeada, atrapada en una esfera perfecta de naves enemigas. Cada nave cepriana era más pequeña que el carguero humano, pero sus armas eran mucho más potentes. El efecto fue inmediato y dramático. La nave humana dejó de acelerar y comenzó a girar en círculos confusos, como si la tripulación no pudiera decidir en qué dirección huir. Su sistema de comunicaciones empezó a transmitir en múltiples frecuencias a la vez, enviando mensajes de pánico en varios idiomas humanos diferentes. Perfecto, dijo Bexai con satisfacción. Abran un canal con la nave humana. Veamos cuán rápido se rinden. La pantalla principal cobró vida, mostrando el puente de mando de la nave humana. Estaba abarrotado y mal iluminado, con cables y tuberías expuestas a lo largo de las paredes. Se veían varios humanos, todos vestidos con simples ropas de trabajo en lugar de uniformes militares. Parecían exactamente lo que se suponía que eran. Mercaderes asustados atrapados en una trampa de la que no podían escapar. Pero había algo en sus ojos que Bexai no esperaba ver. En lugar de miedo o desesperación, vio algo que se parecía casi a la determinación. Una de las humanas, una mujer con el pelo corto y castaño, dio un paso al frente para encarar la pantalla. «Habla la capitana Sarachun de la nave mercante Ironclad Wanderer», dijo en un inglés claro y tranquilo. «Transportamos suministros humanitarios a las colonias de Kepler. Retírense y déjenos pasar». Bexai se rió, un sonido áspero que resonó en su puente. ¿Suministros humanitarios? Los humanos siempre decían que llevaban medicinas o comida para refugiados cuando los atrapaban. Como si alguien fuera a creer que los metales raros eran ayuda humanitaria. «Soy el comandante Bexai de la Fuerza de Defensa Cepriana», replicó, dejando que su traductor convirtiera las palabras al habla humana. «Están rodeados y superados en armas. Ríndanse inmediatamente y prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia resultará en la destrucción de su nave». La capitana humana lo miró durante un largo momento sin hablar. Había algo extraño en su expresión, algo que no parecía miedo ni siquiera ira.
Si Bexaí tuviera que ponerle un nombre, lo habría llamado decepción. Realmente esperaba que pudiéramos evitar esto, dijo la capitana Chun en voz baja, hablando con alguien fuera de pantalla en lugar de a él. A toda la tripulación, habla la capitana. Puestos de combate, activen el protocolo 7. Bexaí sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esas palabras no sonaban a rendición. Sonaban a una declaración de guerra. Las palabras quedaron suspendidas en el espacio como una sentencia de muerte. Protocolo 7. El comandante Bexaí había asaltado a docenas de especies por toda la galaxia, pero nunca había oído a un capitán de carguero usar términos como esos. Los protocolos eran lenguaje militar. Las naves mercantes no tenían protocolos de batalla. La capitana Chun se apartó de la pantalla de comunicación para dirigirse a su tripulación. Bexaí pudo ver a varios humanos moviéndose con súbita determinación detrás de ella. No estaban entrando en pánico ni llorando como esperaba. En cambio, se movían con los gestos rápidos y eficientes de soldados entrenados. ¿Qué es el protocolo 7? Preguntó Kasara en voz baja desde su puesto en la estación de sensores. No lo sé, admitió Bexaí. Pero no suena a rendición. En el puente de la nave humana, la capitana Chun estaba dando órdenes con una voz calmada y clara. Ingeniería, lleven los reactores de fusión a plena potencia. Armamento, inicien los ordenadores de puntería. Navegación, tracen una ruta de escape a través del campo de asteroides. Enfermería, prepárense para bajas. Bexaí sintió que su confianza flaqueaba ligeramente. Estos humanos no actuaban como mercaderes asustados. Actuaban como guerreros experimentados preparándose para la batalla. Pero eso era imposible. Los informes de inteligencia eran claros. La Ironclad Wanderer era un simple carguero con una tripulación civil. Comandante, dijo su oficial táctico, ¿deberíamos empezar a interferir sus sistemas? Háganlo, ordenó Bexaí. Inutilicen sus motores y armas. Dejémoslos indefensos. Las naves ceprianas comenzaron a emitir potentes pulsos electromagnéticos diseñados para sobrecargar los sistemas informáticos humanos. Era una táctica estándar que funcionaba con la mayoría de las especies. Su electrónica primitiva se apagaría, dejándolos a la deriva en el espacio como una ballena muerta. Pero la nave humana siguió moviéndose. Sus motores continuaron ardiendo a plena potencia, y sus sistemas de comunicación siguieron funcionando normalmente. Las señales de interferencia parecían no tener ningún efecto. Imposible, susurró Kasara. Sus sistemas deberían estar completamente fuera de línea ahora. Quizás la tecnología humana es más avanzada de lo que pensábamos, sugirió el oficial táctico. Bexaí negó con la cabeza. Había visto naves humanas destrozadas por armas ceprianas antes. Su tecnología era tosca y primitiva. Tenía que haber otra explicación. En la pantalla principal, la capitana Chun seguía dando órdenes a su tripulación. Parecía completamente tranquila a pesar de estar rodeada por 12 naves de guerra. Su voz nunca se elevó por encima del nivel normal de una conversación y sus manos se mantuvieron firmes mientras trabajaba en su puesto de control. Todas las estaciones informan que están listas, capitana, dijo una voz masculina desde algún lugar fuera de pantalla. Muy bien, respondió Chun. Recuerden, no somos los agresores aquí, pero nos defenderemos a nosotros y a nuestra carga con todo lo que tenemos. Estos suministros son necesarios en las colonias y no dejaremos que los piratas los roben. Bexaí abrió de nuevo el canal de comunicación. Capitana Chun, esta es su última advertencia. Ríndanse ahora o abriremos fuego. No pueden luchar contra 12 naves con un solo carguero. La capitana humana lo miró directamente a través de la pantalla. Sus ojos marrones eran completamente firmes, sin mostrar ningún miedo. Comandante Bexaí, le haré una contraoferta. Váyanse ahora y nadie tendrá que morir hoy. Continúen este ataque y se arrepentirán. El puente cepriano quedó en silencio. Ningún capitán de carguero había amenazado antes a un escuadrón de batalla cepriano. Era o lo más valiente que Bexaí había oído jamás, o lo más estúpido. No puede hablar en serio, dijo él. Usted tiene una nave. Yo tengo 12.
Usted tiene armas civiles. Yo tengo cañones de plasma de grado militar. Esta no es una lucha que pueda ganar. La capitana Chun sonrió, pero no fue una expresión feliz. Comandante, está cometiendo el mismo error que muchos otros han cometido. Nos está juzgando por nuestra apariencia en lugar de por nuestras capacidades. Mientras hablaba, algo extraño comenzó a sucederle a la nave humana. La Ironclad Wanderer empezó a cambiar de forma. Paneles a lo largo de su casco comenzaron a deslizarse, revelando compartimentos ocultos debajo. Lo que parecían simples contenedores de carga se estaban transformando en algo completamente diferente. Por el vacío, ¿qué? Susurró Kasara. Los contenedores de carga se abrían como flores de metal. Dentro de cada uno había una torreta de armas. No las pequeñas armas defensivas que las naves mercantes suelen llevar, sino masivos cañones militares que parecían pertenecer a un acorazado. Docenas de ellos emergían de su escondite a lo largo de todo el casco de la nave. Pero esa no era la transformación más impactante. El casco principal de la nave también estaba cambiando. Placas de blindaje se deslizaban a nuevas posiciones, creando capas protectoras superpuestas. El simple carguero se estaba convirtiendo en una fortaleza, erizada de armas. Imposible, dijo Vexai. ¿Cómo es que nuestra inteligencia no vio esto? Porque la diseñamos para que no la vieran, respondió tranquilamente la capitana Chun. La Ironclad Wanderer no es solo una nave de carga, comandante. Es una nave Q, una nave de guerra disfrazada de mercante. El término envió un escalofrío por la sangre de Vexai. Había oído hablar de las naves Q en los registros históricos. Algunas especies las habían usado siglos atrás como trampas para piratas e incursores, pero nadie había visto una nave Q activa en más de 200 años. A todas las naves ceprianas, transmitió por el canal de la flota. El objetivo no es lo que parece. Prepárense para un ataque inmediato. No dejen que completen su transformación. Pero ya era demasiado tarde. La Ironclad Wanderer había terminado de pasar de nave mercante a nave de guerra en menos de 2 minutos. Ahora parecía una nave completamente diferente. En lugar de un inofensivo carguero, era claramente una nave militar diseñada con un solo propósito: destruir otras naves. Esto es imposible, dijo el oficial táctico. Nuestros sensores mostraban una nave civil. No había firmas de armas, ni lecturas de energía militar. Los humanos son astutos, dijo la capitana Chun, todavía visible en la pantalla de comunicación. Aprendimos hace mucho tiempo que la mejor manera de sobrevivir es hacer que nuestros enemigos nos subestimen. Vieron lo que esperaban ver porque eso es lo que queríamos que vieran. La nave humana comenzó a moverse de nuevo, pero ahora se movía de manera diferente. En lugar del torpe patrón de vuelo de un carguero, se movía con la gracia y el propósito de una nave de guerra. Sus motores, ya sin disfraz, producían una firma de empuje mucho más brillante y potente. ¿Cuánta tripulación tienen en realidad?, preguntó Vexai, temiendo la respuesta. Suficiente, respondió Chun. La Ironclad Wanderer transporta una compañía completa de marines además de su tripulación regular. Llevamos 3 meses cazando piratas en este sector. Acaban de convertirse en nuestro objetivo principal. Una compañía completa de marines significaba al menos 200 soldados, no los 30 civiles que la inteligencia había informado. Los humanos habían estado planeando esta trampa durante meses, esperando que una flota pirata importante los atacara. El escuadrón de Vexai había caído directamente en una emboscada cuidadosamente preparada. Siguen siendo superados en número 12-1, dijo él, tratando de mantener su confianza. Los números no lo son todo, comandante, replicó la capitana Chun. Especialmente cuando el enemigo no está preparado para lo que está a punto de enfrentar. Las torretas de armas de la nave humana estaban ahora completamente desplegadas y rastreando objetivos. Vexai podía ver docenas de cañones apuntando a sus naves. Cada torreta era más grande que cualquier cosa que una nave mercante debería llevar. Parecían los cañones principales de los acorazados humanos. Todas las naves, patrón de ataque 7, ordenó Vexai. Ataque coordinado a la nave humana. Inutilicen primero sus motores,
luego sus armas. La flota cepriana comenzó a moverse en formación de ataque. Seguían siendo 12 naves contra una. Nave Q o no, su potencia de fuego combinada debería ser suficiente para abrumar a cualquier nave, sin importar cuán bien armada estuviera. Pero mientras sus naves se movían a sus posiciones, Vex'ai notó algo inquietante. La nave humana ya no intentaba huir. En cambio, estaba girando para enfrentar a su flota directamente. La capitana Chun estaba buscando activamente el combate con 12 naves de guerra. «Comandante», dijo Kasara, con la voz tensa de preocupación. «Estoy detectando acumulaciones masivas de energía en la nave humana. Sus armas se están cargando a plena capacidad». «¿Cuán masivas?», preguntó Vex'ai. «Señor, su producción de energía es más alta que la de todo nuestro escuadrón combinado». Esto era imposible. Ninguna nave por sí sola podía generar tanta energía. Las lecturas tenían que estar equivocadas. Pero mientras observaba, el casco de la nave humana comenzó a brillar con el calor de la enorme potencia que fluía por sus sistemas. «¿Qué tipo de reactor están usando?», preguntó un oficial táctico. Antes de que alguien pudiera responder, la voz de la capitana Chun llegó por el canal de comunicación por última vez. «Comandante Vex'ai, esta es su última oportunidad. Retiren su flota ahora, y los dejaremos irse con vida. Continúen este ataque y nos defenderemos con fuerza letal». Vex'ai miró su pantalla táctica. 12 naves de guerra ceprianas rodeaban una sola nave humana. Sus naves eran más rápidas, más maniobrables y estaban equipadas con armas probadas. Los humanos podrían haberlo sorprendido con su disfraz, pero seguían siendo una sola nave contra todo su escuadrón. «Negativo, capitana Chun», replicó. «No vinimos tan lejos para dejarnos asustar por trucos humanos. Todas las naves abran fuego». El espacio entre las flotas estalló en luz cuando 12 naves ceprianas dispararon simultáneamente. Rayos de plasma y cañones de partículas enviaron torrentes de energía mortal hacia la nave Q humana. Era suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Las armas de energía golpearon el casco del Ironclad Wanderer y simplemente desaparecieron. Los escudos de la nave absorbieron toda la andanada sin siquiera parpadear. Los masivos generadores de energía que Kasara había detectado alimentaban sistemas defensivos que podían soportar cualquier cosa que los ceprianos pudieran lanzarles. «Escudos al 98%, informó la capitana Chun a su tripulación, su voz aún tranquila. «Devuelvan el fuego, todas las baterías, dispersión total. Muéstrenles lo que la ingeniería humana puede hacer de verdad». La respuesta de la nave humana fue inmediata y devastadora. Cada torreta de armas disparó a la vez, enviando un muro de proyectiles hacia la flota cepriana. Pero no eran armas de energía como las que usaban los ceprianos. Eran proyectiles de metal sólido acelerados a velocidades increíbles. La primera salva alcanzó a 3 naves ceprianas antes de que pudieran reaccionar. Las balas cinéticas atravesaron sus escudos como si no estuvieran allí, abriendo enormes agujeros en sus cascos. Una nave explotó inmediatamente cuando los proyectiles alcanzaron sus tanques de combustible. «Maniobras evasivas», gritó Vex'ai. «Todas las naves, formación de dispersión». Pero la nave humana ya estaba disparando de nuevo. Las torretas giraban con precisión mecánica, rastreando las naves ceprianas en fuga. Más proyectiles sólidos llenaron el espacio. Cada uno guiado por avanzados ordenadores de puntería que podían predecir exactamente dónde estaría cada nave enemiga. «¿Cómo están haciendo esto?», preguntó Kasara con horror mientras otra nave cepriana sufría daños críticos. «Las armas cinéticas no deberían ser tan precisas a larga distancia». «Porque no son solo armas cinéticas», la voz de la capitana Chun llegó por el canal abierto. «Cada proyectil tiene su propio sistema de guía y una ojiva de fusión. Los llamamos proyectiles inteligentes. No fallan y no se detienen hasta que alcanzan su objetivo». Vex'ai observaba con creciente terror cómo su emboscada perfecta se convertía en una masacre. Los humanos no solo estaban contraatacando, estaban ganando. El comandante Vex'ai observaba su flota morir a su alrededor y sintió algo que nunca había experimentado en 15 años de incursiones: puro terror.
3 de sus naves ya estaban destruidas o agonizando, y la nave humana no mostraba signos de detenerse. Su ataque era implacable. La Ironclad Wanderer se movía por el espacio como un depredador viviente. Cada pocos segundos, otro grupo de proyectiles guiados brotaba de sus torretas de armas. Cada proyectil rastreaba su objetivo con determinación mecánica, ajustando su curso para seguir las maniobras evasivas. Cuando impactaban, explotaban con la fuerza de pequeñas armas nucleares. Informe de estado, exigió Vex'ai, con la voz ligeramente quebrada. La hoja de la venganza ha sido destruida, informó Kasara, su voz normalmente firme ahora temblaba. El viento de plata ha perdido la energía principal y está a la deriva. El cazador estelar informa de daños críticos en motores y armas. 3 naves de 12 destruidas o inutilizadas en menos de 5 minutos. Esto no era una batalla. Era una ejecución. Todas las naves restantes, concentren el fuego en sus torretas de armas, ordenó Vex'ai. Si podemos inutilizar sus cañones, todavía podemos ganar esto. Sus 9 naves restantes concentraron sus cañones de plasma en las armas de la nave humana. Brillantes rayos de energía golpearon las torretas una y otra vez, pero las armas estaban protegidas por los mismos increíbles escudos que cubrían el resto de la nave. El plasma simplemente se dispersaba inofensivamente a través de las barreras defensivas. Sus escudos no se debilitan, informó el oficial táctico. Si acaso, parecen estar haciéndose más fuertes. Esto era imposible. Ningún sistema de escudos podía mantener la máxima potencia bajo el fuego sostenido de 9 naves de guerra. Solo los requisitos de energía deberían haber abrumado cualquier sistema de reactores. Pero la nave humana seguía luchando como si los ataques ceprianos no fueran más que una lluvia suave. La voz de la capitana Chun llegó de nuevo por el canal de comunicación. Seguía sonando completamente tranquila, como si discutiera el clima en lugar de comandar una nave en combate mortal. Todas las torretas, concentren el fuego en las naves de mando. Acaben primero con su liderazgo. Las armas humanas se giraron hacia el buque insignia de Vex'ai y otras 2 naves de mando. Una tormenta de proyectiles guiados llenó el espacio entre ellos. Vex'ai sintió su nave temblar cuando los proyectiles impactaron en sus escudos. Luego, las barreras fallaron y la muerte metálica comenzó a desgarrar su casco. Energía de emergencia a los escudos. Gritó. Equipos de control de daños a la cubierta 7. Pero los proyectiles humanos seguían llegando. No disparaban en patrones simples como las armas normales. En cambio, venían en oleadas diseñadas para abrumar los sistemas defensivos. Primero, proyectiles más pequeños debilitaban los escudos. Luego, proyectiles más grandes atravesaban las barreras debilitadas. Finalmente, las ojivas de fusión detonaban dentro de la nave objetivo. Era una secuencia de destrucción cuidadosamente planeada que demostraba años de experiencia en combate y pensamiento táctico. Estos humanos no eran aficionados con suerte. Eran soldados profesionales que sabían exactamente cómo destruir naves enemigas. Brecha en el casco en la cubierta 7, llegó el informe del control de daños. Hemos perdido el soporte vital en las secciones 12 a 15. Las bajas están aumentando. Vex'ai miró su pantalla táctica y vio que 2 más de sus naves se habían apagado. La nave humana las estaba eliminando una por una con precisión metódica. En 10 minutos de combate, había perdido 5 de sus 12 naves. La mitad de su flota había desaparecido. Comandante, dijo Kasara en voz baja. Quizás deberíamos considerar la retirada. La palabra golpeó a Vex'ai como un golpe físico. Retirada. En 15 años de incursiones, nunca se había retirado de nada. La fuerza de defensa cepriana no huía de naves mercantes y cargueros. Pero esta no era una nave mercante ordinaria. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, el cazador estelar solicita permiso para retirarse. Han perdido los motores principales y la mayoría de sus armas. Denegado, espetó Vex'ai. No abandonamos a nuestros compañeros de escuadrón. Pero incluso mientras lo decía, se preguntaba si quedarse era solo desperdiciar más vidas. La nave humana no luchaba como ninguna nave que hubiera encontrado.
Luchaba como algo que había sido diseñado específicamente para matar incursores ceprianos. En la pantalla principal, podía ver al Ironclad Wanderer continuando su trabajo mortal. La nave se movía con una velocidad sorprendente para algo tan grande. Sus motores ardían con un brillo increíble, proporcionando energía tanto para el movimiento como para las armas. Cada pocos segundos, otra andanada de proyectiles guiados se lanzaba hacia sus naves restantes. Pero no eran solo las armas lo que lo horrorizaba. Era la forma en que los humanos luchaban. No mostraban piedad, ni vacilación, ni miedo. Apuntaban primero a las naves más peligrosas, luego se abrían paso hasta las más débiles. Coordinaban su fuego para maximizar el daño y minimizar la capacidad de respuesta de su enemigo. Y lo más inquietante de todo, parecían estar disfrutándolo. Apunten al segador del vacío a continuación, ordenó la capitana Chun a su tripulación. Sus cañones de plasma todavía funcionan. Destruyan su torreta principal, luego inutilicen sus motores. El segador del vacío era una de las naves más rápidas de Vexai, comandada por su capitán más experimentado. Inmediatamente comenzó maniobras evasivas, usando cada truco del manual táctico cepriano. La nave rodó, se zambulló y giró por el espacio como un pez evitando a un depredador. No sirvió de nada. Los proyectiles guiados humanos ajustaron sus cursos para igualar cada movimiento evasivo. Alcanzaron la torreta principal del segador del vacío con precisión quirúrgica, destruyéndola por completo. Luego pasaron a la sección de motores, destrozando metódicamente los sistemas de propulsión. Habla el capitán Ciro del segador del vacío, llegó una voz de pánico por el canal de la flota. Estamos muertos en el espacio. Motores destruidos, armas fuera de línea, solicitando asistencia inmediata. Pero, ¿qué asistencia podía proporcionar Vexai? Su propia nave apenas sobrevivía al ataque humano. Cada pocos minutos, más proyectiles guiados se estrellaban contra su casco, cada impacto acercándolos más a la destrucción total. Comandante, dijo Kasara, con urgencia, estoy detectando algo nuevo en la nave humana. ¿Y ahora qué? Preguntó Vexai, temiendo la respuesta. Están lanzando naves pequeñas. Docenas de ellas. En la pantalla táctica, Vexai vio puntos de luz separándose del Ironclad Wanderer. Al principio, pensó que eran cápsulas de escape. Quizás los humanos finalmente estaban listos para abandonar su nave. Pero las pequeñas naves comenzaron a moverse hacia su flota con una evidente intención hostil. Esas no son cápsulas de escape, dijo el oficial táctico. Parecen ser misiles muy grandes. Cada misil era del tamaño de un pequeño caza. Se movían por su propia cuenta, acelerando hacia las naves ceprianas con un propósito único. A diferencia de los proyectiles guiados, estas armas eran lo suficientemente grandes como para llevar ojivas masivas. Sistemas de defensa de punto, ataquen los misiles entrantes, ordenó Vexai. Sus naves restantes comenzaron a disparar sus armas defensivas a los misiles que se aproximaban. Cañones láser y rayos de partículas se lanzaron para interceptar las armas humanas. Varios misiles explotaron bajo el fuego concentrado, pero muchos más siguieron llegando. El primer misil alcanzó al lisiado cazador estelar. El arma golpeó el casco de la nave cepriana y detonó con la fuerza de una pequeña estrella. La nave entera simplemente se desvaneció en una bola de fuego nuclear. Donde había habido una nave de guerra, ahora solo había gas en expansión y escombros. ¿Qué clase de armas son esas?, susurró Kasara. Más misiles encontraron sus objetivos. El colmillo de la serpiente recibió 2 impactos y se partió como un juguete de niño. El acechador nocturno logró destruir 3 misiles con fuego de defensa de punto, pero el cuarto pasó y arrancó toda la sección de proa de la nave. En menos de 20 minutos de combate, Vexai había perdido 8 de sus 12 naves. Su escuadrón perfecto estaba siendo sistemáticamente destruido por una sola nave humana que debería haber sido un objetivo fácil. Todas las naves, retirada de emergencia, ordenó finalmente, las palabras sabiendo a veneno en su boca. Salten al hiperespacio inmediatamente. Señor, dijo el oficial táctico, el corredor estelar y la lanza del vacío no pueden saltar.
Sus motores de hiperespacio están dañados. Vex'ai miró la pantalla táctica y vio que 2 de sus naves restantes eran, en efecto, incapaces de escapar. Estaban atrapadas en el espacio normal con una nave de guerra humana que no mostraba signos de piedad. Habla la capitana Chun, llegó la voz humana por el canal de comunicación. A cualquier nave cepriana que intente retirarse, tienen 30 segundos para rendirse antes de que los destruyamos. Esta es su única advertencia. 30 segundos. Los humanos les daban 30 segundos para decidir entre la muerte y la rendición. Era más misericordia de la que Vex'ai había mostrado a sus propias víctimas, pero se sentía como la máxima humillación. Comandante, llegó la voz del capitán Rotus desde el corredor estelar. No podemos escapar. Nuestro motor de hiperespacio está completamente destruido. Vex'ai cerró los ojos por un momento. 2 de sus naves, 2 tripulaciones, docenas de guerreros ceprianos que lo habían seguido a este desastre. Ríndanse, dijo en voz baja. Señor, preguntó Kasara. Dije que se rindan, gritó Vex'ai. Ordenen al corredor estelar y a la lanza del vacío que apaguen sus armas y se preparen para ser abordados. Salven las vidas que podamos. Fue la decisión más difícil que había tomado. Pero ver morir a toda su flota por nada sería aún más duro. En la pantalla principal, la Ironclad Wanderer continuaba a la deriva a través del campo de escombros de las naves ceprianas destruidas. Sus armas seguían rastreando a sus naves restantes, listas para disparar ante cualquier señal de resistencia. La nave humana parecía completamente intacta a pesar de 20 minutos de fuego concentrado de 12 naves de guerra. Habla la capitana Chun, dijo la voz humana. Aceptamos su rendición. Apaguen todas las armas y prepárense para ser abordados. Cualquier intento de resistir resultará en la destrucción inmediata. Vex'ai dio las órdenes que pusieron fin a su carrera y a su orgullo. Sus naves restantes apagaron sus armas y esperaron a que los humanos reclamaran su victoria. Pero mientras observaba las naves de abordaje humanas lanzarse desde la Ironclad Wanderer, un pensamiento seguía rondando su mente. Esto no había sido una batalla entre piratas y mercaderes. Había sido una cacería cuidadosamente planeada, y los ceprianos habían sido la presa desde el principio. Los humanos no solo habían contraatacado. Habían estado esperando esta lucha. La habían deseado. Y ahora Vex'ai entendía con claridad cristalina que su especie había cometido un terrible error. Habían despertado algo para lo que la galaxia no estaba preparada. Las lanzaderas de abordaje humanas se movían por el espacio como aves depredadoras acercándose a presas heridas. El comandante Vex'ai las observaba acercarse a sus naves lisiadas y sentía el peso de la derrota total oprimiendo sus hombros. En 25 años de servicio militar, nunca había imaginado rendirse ante una sola nave enemiga. Pero la Ironclad Wanderer no era una nave ordinaria. Incluso ahora, con la batalla esencialmente terminada, sus torretas de armas continuaban rastreando cada movimiento de las naves ceprianas supervivientes. El mensaje era claro: cualquier intento de resistencia resultaría en una aniquilación inmediata. Comandante, dijo Kasara en voz baja, las lanzaderas de abordaje humanas están solicitando permiso de atraque al corredor estelar y a la lanza del vacío. Concédaselo, respondió Vex'ai. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Ordene a ambas naves que cooperen plenamente con los marines humanos. A través de los sensores de su nave, observó cómo comenzaba el proceso de abordaje. Las lanzaderas humanas eran más grandes que las naves de abordaje típicas y se movían con precisión mecánica. Cada una parecía llevar un escuadrón completo de soldados con armaduras de combate avanzadas. La primera lanzadera atracó en el corredor estelar. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar informes por el canal de comunicación de la flota. Los marines humanos se movían por la nave con eficiencia profesional, asegurando áreas clave y reuniendo a la tripulación cepriana. Habla el capitán Rotus, llegó una voz derrotada desde el corredor estelar. Los humanos han tomado el control del puente. Están tratando a nuestros heridos. Esto sorprendió a Vex'ai. En su experiencia, la mayoría de las especies mataban o esclavizaban a los enemigos capturados.
La idea de tratar a los heridos enemigos era ajena a la doctrina militar cepriana. Se consideraba un desperdicio de recursos que podrían usarse mejor en otro lugar. ¿Cuáles son sus demandas?, preguntó Vex'ai. Quieren una lista completa de la tripulación y un inventario de la carga, respondió Rotus. También están preguntando sobre otras operaciones ceprianas en este sector. Parecen muy interesados en la ubicación de nuestras bases. Por supuesto que lo estaban. Los humanos no solo se defendían de este ataque. Estaban recopilando inteligencia para futuras operaciones contra los incursores ceprianos. Esta única batalla era parte de una campaña más grande. La voz de la capitana Chun llegó por el canal de comunicación principal. Comandante Vex'ai, habla la capitana Chun. Necesito hablar con usted directamente. Vex'ai se enderezó el uniforme y activó el enlace de video. La capitana Chun apareció en su pantalla principal, de pie en lo que claramente era el puente del Ironclad Wanderer. Detrás de ella, podía ver a miembros de la tripulación humana trabajando en sus puestos con tranquila eficiencia. ¿Qué quiere?, preguntó él. Quiero dejarle algo muy claro, respondió Chun. Esto no fue un encuentro al azar. Llevamos 3 meses cazando a su escuadrón específicamente. Sabemos de su base en el asteroide K-47. Sabemos de su depósito de suministro cerca de la frontera Centauri. Sabemos de sus contactos en las redes de comercio del mercado negro. Cada dato golpeaba a Vex'ai como un golpe físico. Esa información se suponía que estaba clasificada al más alto nivel. ¿Cómo podían los humanos conocer tales detalles sobre las operaciones ceprianas? ¿Cómo?, preguntó. Porque hemos estado observando y aprendiendo, dijo Chun. Cada nave que han asaltado en el último año, cada manifiesto de carga que han robado, cada comunicación que han enviado, hemos estado rastreándolo todo, construyendo una imagen completa de su organización. Esto era imposible. Los ceprianos usaban sistemas de comunicación encriptados y rutas de suministro ocultas. Se suponía que sus protocolos de seguridad eran inquebrantables. Sin embargo, de alguna manera, los humanos habían penetrado toda su red. Verá, comandante, continuó Chun, cometieron un error crítico. Asumieron que, como los humanos son nuevos en este sector, somos ingenuos sobre cómo funciona. Pensaron que seríamos víctimas fáciles que nunca contraatacarían. Su especie solo ha estado en el espacio por unos pocos cientos de años, protestó Vex'ai. Nosotros hemos sido incursores durante milenios. Y ese exceso de confianza es exactamente por lo que perdieron, replicó Chun. Siguieron usando las mismas tácticas, las mismas rutas, los mismos métodos que funcionaban contra otras especies. Nunca se adaptaron para enfrentar las capacidades humanas. En su pantalla táctica, Vex'ai pudo ver más naves humanas saliendo del hiperespacio alrededor de la zona de batalla. 3 cruceros pesados y un grupo de portaaviones, todos con la insignia de la Fuerza de Defensa Humana. Habían estado esperando cerca, listos para proporcionar apoyo si era necesario. Una trampa dentro de una trampa, dijo en voz baja. Exactamente, confirmó Chun. La Ironclad Wanderer era el cebo para atraer a todo su escuadrón, pero estábamos preparados para manejar fuerzas mucho más grandes si fuera necesario. Este sector entero está ahora bajo protección humana. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos no solo habían derrotado a su escuadrón, habían reclamado una región entera del espacio. Cualquier inquerce cepriano que entrara en esta área enfrentaría el mismo destino que su flota. ¿Qué pasará con mis tripulaciones?, preguntó Vex'ai. Eso depende de ellos, respondió Chun. Aquellos que cooperen con nuestra investigación serán tratados como prisioneros de guerra bajo la ley militar humana. Serán retenidos hasta el final de las hostilidades y luego devueltos al espacio cepriano. Aquellos que se resistan o intenten escapar serán tratados con más dureza. Ley militar humana. Vex'ai había oído rumores sobre el trato de los humanos a los prisioneros, pero los había descartado como propaganda. La mayoría de las especies mataban a los enemigos capturados o los vendían como esclavos. La idea de cuidar a los prisioneros y finalmente liberarlos parecía absurdamente derrochadora. ¿Y qué hay de mí?, preguntó.
Usted será transferido a una instalación penitenciaria humana para un interrogatorio detallado, dijo Chun. Necesitamos todo lo que sabe sobre las operaciones de incursión ceprianas, las redes de suministro y las estructuras de mando. Cuanto más coopere, mejor será su trato. Otra lanzadera humana se acercaba a su buque insignia. Vexaí podía ver marines armados a través de las ventanas de la nave. Llevaban servoarmaduras que los hacían parecer gigantes mecánicos. Cada marine portaba armas que parecían mucho más avanzadas que las armas pequeñas estándar ceprianas. Prepárense para el abordaje, ordenó Chun. No se resistan, y nadie resultará herido innecesariamente. La lanzadera atracó con un sólido clangor que resonó por el casco de la nave. En instantes, Vexaí pudo oír el sonido de herramientas de corte mientras los humanos abrían la esclusa de su nave. Su propia tripulación ya había apagado todas las armas y sistemas defensivos. Ya no tenía sentido luchar. El primer marine humano en entrar al puente era enorme. La servoarmadura lo hacía parecer un tanque andante. Su casco mostraba una placa facial transparente que revelaba rasgos humanos, pero no había nada blando o débil en la expresión de este soldado. «Soy el sargento Rodríguez», anunció el marine en un cepriano con acento. «Esta nave está ahora bajo control humano. Todos los miembros de la tripulación permanecerán en calma y seguirán las instrucciones exactamente. Cualquiera que intente resistirse será sometido por la fuerza». Más marines se desplegaron por el puente, tomando el control de los sistemas clave. Se movían con la eficiencia practicada de soldados que habían hecho esto muchas veces antes. Cada marine sabía exactamente qué hacer y a dónde ir sin necesidad de órdenes detalladas. «Comandante Vexaí», dijo el sargento Rodríguez, «vendrá conmigo. La capitana Chun quiere hablar con usted en persona». Vexaí miró su puente por última vez. Esta nave había sido su hogar durante 8 años. Había comandado incursiones exitosas desde este mismo lugar, derrotando a docenas de naves enemigas. Ahora era solo otro trofeo en la colección de victorias humanas. «Muy bien», dijo en voz baja. El traslado al Ironclad Wanderer duró 15 minutos. Vexaí fue escoltado a través de estancias que no se parecían en nada a la tosca ingeniería humana que había esperado. Todo estaba limpio, eficiente y obviamente diseñado por gente que entendía tanto la forma como la función. El interior de la nave era más grande de lo que había parecido desde fuera. Los pasillos se bifurcaban en múltiples direcciones, llevando a áreas que habían estado completamente ocultas durante los escaneos iniciales de los sensores. Los humanos no solo habían disfrazado sus armas, habían ocultado el verdadero tamaño y capacidad de toda su nave. Pasaron por lo que claramente era un área de barracones de marines. Cientos de soldados humanos eran visibles, todos con equipo de combate avanzado. Muchos limpiaban armas o mantenían el equipo. Otros estudiaban pantallas tácticas que mostraban mapas detallados del territorio cepriano. ¿Cuántos marines transportan realmente?, preguntó Vexaí al sargento Rodríguez. «Suficientes», respondió el marine con lo que podría haber sido humor. Llegaron a la sala de conferencias de la nave, donde la capitana Chun esperaba. Se había quitado el casco, revelando un rostro más joven de lo que Vexaí había esperado, pero sus ojos contenían la dura experiencia de alguien que había visto muchas batallas. «Por favor, siéntese», dijo ella, señalando una silla frente a la suya. Vexaí se sentó, sintiéndose extraño al ser tratado como un invitado en lugar de un prisionero. Sobre la mesa entre ellos había una tableta de datos que mostraba cartas estelares del sector local. Marcadores rojos indicaban las ubicaciones de naves ceprianas destruidas o capturadas. «Su escuadrón no fue el primero que hemos derrotado», dijo Chun, siguiendo su mirada a la pantalla. «En los últimos 6 meses, hemos eliminado 17 grupos de incursión ceprianos. Su operación fue simplemente la más grande». «¿17 grupos?» Vexaí sintió náuseas. Los humanos habían estado llevando a cabo una campaña sistemática contra su pueblo, y el alto mando cepriano aparentemente no sabía nada al respecto. «¿Cuántas naves han destruido?», preguntó. «143 naves de varios tamaños», respondió Chun con naturalidad. «También hemos capturado o matado a más de 4.000 efectivos ceprianos».
Sus operaciones de incursión en este sector están efectivamente terminadas. Las cifras eran devastadoras. En 6 meses, los humanos habían destruido más naves ceprianas de las que se habían perdido en los 10 años anteriores de operaciones normales. Y lo habían hecho tan silenciosamente que el liderazgo militar cepriano desconocía por completo las pérdidas. Su gente vendrá a buscar a mi escuadrón, dijo Vex'ai. Cuando no informemos, enviarán grupos de búsqueda. Contamos con ello, respondió Chun con una sonrisa fría. Cada nave que envían nos da otra oportunidad para capturar personal cepriano y recopilar inteligencia. Eventualmente, sus comandantes se darán cuenta de que este sector se ha convertido en una trampa mortal para los incursores. La puerta de la sala de conferencias se abrió y otro oficial humano entró. Este llevaba la insignia de un almirante de flota, un rango que indicaba autoridad de mando sobre múltiples grupos de batalla. Almirante Morrison, dijo Chun, poniéndose en posición de firmes. A discreción, capitana, respondió el almirante. ¿Cómo procedió nuestra última operación? Éxito total, señor. Eliminamos 8 naves enemigas y capturamos 4 más junto con sus tripulaciones. La recopilación de inteligencia procede según el plan. El almirante Morrison miró a Vex'ai con la expresión de alguien que examina un animal interesante pero peligroso. Así que, este es el famoso comandante Vex'ai. Su reputación le precede. ¿Qué reputación?, preguntó Vex'ai. El carnicero de la estación Kepler, respondió Morrison. La incursión donde mató a 300 civiles porque intentaron resistir sus demandas. ¿Pensó que olvidaríamos algo así? Vex'ai sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa incursión se había llevado a cabo hace más de 2 años en un sector completamente diferente. ¿Cómo podían los humanos saber sobre ello? Lo recordamos todo, continuó Morrison. Cada civil que ha matado, cada nave que ha destruido, cada familia que ha destrozado. Hemos estado creando archivos detallados de cada inquerce cepriano en esta parte de la galaxia. El almirante se acercó a la pantalla de la carta estelar y señaló varios sistemas. Su gente ha estado operando en el espacio humano durante 3 años. Han robado miles de millones de créditos en carga y matado a miles de personas inocentes. Pensaron que éramos demasiado débiles y dispersos para responder eficazmente. Pero se equivocaron, añadió Chun. Los humanos no olvidan, y no perdonamos los crímenes contra civiles. Cada inquerce que haya matado a colonos humanos será cazado y llevado ante la justicia. Morrison activó un control en la pantalla y la carta estelar se amplió para mostrar un área mucho mayor. Cientos de marcadores rojos aparecieron dispersos por docenas de sistemas estelares. Este es el alcance de nuestra operación, dijo. No solo estamos defendiendo un sector. Estamos eliminando sistemáticamente la piratería en toda esta región del espacio. Su escuadrón fue solo un objetivo entre muchos. Vex'ai miró la pantalla con horror. Los humanos estaban llevando a cabo operaciones militares en un volumen de espacio que contenía docenas de sistemas habitados. No solo respondían a las incursiones. Estaban librando una guerra a gran escala contra la piratería misma. Imposible, susurró. No tienen suficientes naves. Sigue sin entenderlo, dijo Morrison. No estamos usando naves militares regulares para la mayoría de estas operaciones. Naves como la Ironclad Wanderer son solo la parte visible de nuestra respuesta. Tenemos cientos de naves Q operando en toda esta región, todas disfrazadas de naves civiles. Las implicaciones golpearon a Vex'ai como un golpe físico. Cada nave mercante, cada carguero, cada nave civil aparentemente indefensa podría ser una nave de guerra oculta esperando para tender una trampa. Los humanos habían convertido toda su marina mercante en una masiva red de inteligencia y militar. Sus días de incursiones han terminado, dijo Chun en voz baja. Y pronto su gente aprenderá la misma lección que usted aprendió hoy. Los humanos no son presas. Somos depredadores, y los hemos estado cazando desde el momento en que nos convirtieron en sus enemigos. 6 meses después, el comandante Vex'ai estaba sentado en una celda limpia y bien iluminada a bordo de la estación penitenciaria humana que orbitaba Kepler Prime. A través de la ventana de aluminio transparente,
podía ver naves mercantes yendo y viniendo del concurrido centro de comercio de abajo. Algunas de ellas eran verdaderos cargueros. Otras, ahora lo sabía, eran naves Q disfrazadas de naves civiles. Los humanos habían cumplido su promesa sobre el trato a los prisioneros. Su celda era cómoda, con comida decente y acceso a materiales educativos. Le habían permitido enviar mensajes a su familia en el mundo natal cepriano. Lo más sorprendente es que había recibido tratamiento médico por las heridas sufridas durante la batalla. Pero la comodidad no podía aliviar el peso de lo que había aprendido durante sus meses de interrogatorio. Los oficiales de inteligencia humanos le habían mostrado informes, cartas estelares e interceptaciones de comunicaciones que pintaban un cuadro de derrota total cepriana en este sector. En los 6 meses transcurridos desde su captura, otros 47 grupos de incursión ceprianos habían sido destruidos o capturados. Los humanos habían eliminado más de 300 naves piratas de varios tamaños. La presencia cepriana en el espacio humano había sido completamente erradicada. Peor aún, los humanos ahora llevaban la lucha al territorio cepriano. Sus naves Q habían comenzado a aparecer en sistemas previamente seguros, cazando a los incursores antes de que pudieran lanzar ataques. El ejército cepriano se esforzaba por responder a una amenaza que aún no entendían del todo. «Buenos días, comandante», dijo la doctora Sarah Kim, la psicóloga humana que realizaba sus entrevistas regulares. Entró en la celda llevando su habitual tableta de datos y su taza de café. «Doctora Kim», respondió Vexaí cortésmente. A lo largo de los meses, había desarrollado un respeto a regañadientes por la mujer humana. Era inteligente, profesional y genuinamente interesada en comprender la cultura y las motivaciones ceprianas. «Tengo noticias que podrían interesarle», dijo ella, acomodándose en su silla habitual. El gobierno cepriano ha solicitado oficialmente negociaciones de paz con la Federación Humana. Vexaí sintió que se le helaba la sangre. ¿Negociaciones de paz? Aparentemente, su liderazgo militar finalmente se ha dado cuenta del alcance de lo que enfrentan, continuó la doctora Kim. Han perdido más de 600 naves en el último año. Más importante aún, han perdido la capacidad de operar de forma segura en toda esta región del espacio. 600 naves. El número era asombroso. En menos de un año, los humanos habían destruido más naves ceprianas de las que se habían perdido en el siglo anterior de operaciones de incursión. El impacto económico y militar en su pueblo sería devastador. ¿Cuáles son los términos humanos?, preguntó. Retirada completa de todos los sistemas controlados por humanos, respondió la doctora Kim. Pago de reparaciones por los daños causados por las operaciones de incursión, extradición de criminales de guerra responsables de ataques a objetivos civiles y establecimiento de un sistema de monitoreo permanente para prevenir futuras incursiones. Los términos eran duros, pero no irrazonables. Los humanos exigían el fin de la piratería, no la destrucción de la especie cepriana. Era más misericordia de la que la mayoría de los incursores habrían recibido de otros gobiernos. ¿Aceptará su gente estos términos?, preguntó Vexaí. Eso depende de su gobierno, dijo la doctora Kim. Pero puedo decirle que el almirante Morrison está preparado para escalar las operaciones significativamente si las incursiones continúan. El programa de naves Q fue solo el comienzo de nuestra respuesta. Vexaí había aprendido lo suficiente sobre las capacidades militares humanas como para encontrar esta amenaza profundamente inquietante. Si las naves Q se consideraban una respuesta limitada, ¿cómo sería una campaña escalada? ¿Qué significaría una escalada?, preguntó. La doctora Kim activó su tableta de datos y le mostró una carta estelar. Zonas rojas marcaban las áreas donde operaban las fuerzas militares humanas. Las zonas cubrían la mayor parte de la región fronteriza entre el espacio humano y el cepriano. Fase 2 de nuestra campaña antipiratería, dijo ella. Ataques directos contra bases militares y depósitos de suministros ceprianos. Hemos identificado más de 40 instalaciones que apoyan las operaciones de incursión. Todas ellas son ahora objetivos militares legítimos. El gráfico mostraba planes de ataque que destruirían permanentemente la infraestructura de incursión cepriana.
Los humanos obviamente habían estado planeando esta campaña durante meses, recopilando inteligencia detallada sobre cada aspecto de las operaciones militares ceprianas. ¿Cómo aprendieron tanto sobre nuestras defensas?, preguntó Vex'ai. De prisioneros como usted, respondió la doctora Kim con naturalidad. Durante el último año, hemos capturado a casi 8.000 efectivos ceprianos. La mayoría de ellos han sido muy cooperativos con nuestros esfuerzos de recopilación de inteligencia. 8.000 prisioneros. El número representaba una porción significativa de la fuerza total de incursión cepriana. No es de extrañar que su gente estuviera solicitando negociaciones de paz. Se enfrentaban al colapso total de su capacidad militar en el sector. Un suave timbre indicó que el tiempo de su entrevista estaba terminando. La doctora Kim recogió sus materiales y se preparó para irse. Comandante, dijo, deteniéndose en la puerta de la celda. Quiero que entienda algo. Esto no fue por venganza o conquista. Fue por protección. Su gente nos obligó a responder al atacar a nuestros civiles y robar nuestros recursos. Lo entiendo, respondió Vex'ai. Y lo entendía, quizás mejor que cualquier otro cepriano vivo. Después de que la doctora Kim se fuera, Vex'ai volvió a la ventana. Una nueva nave se acercaba a la estación. Un crucero pesado humano con las marcas de la flota local. Su llegada significaba que oficiales de alto rango venían a la estación, probablemente para las negociaciones de paz. Pensó en la capitana Chun y la tripulación de la ironclad Wanderer. En los meses transcurridos desde su captura, había aprendido más sobre esa notable nave y su misión. La nave había sido diseñada específicamente para cazar piratas, con armas y sensores avanzados ocultos tras un disfraz civil. Pero más que la tecnología, fue la tripulación lo que le había impresionado. Habían luchado con una determinación y habilidad que igualaba a cualquier fuerza militar que hubiera encontrado. Habían mostrado tanto misericordia con los prisioneros como una eficiencia despiadada contra los enemigos. Y lo más importante, habían demostrado que los humanos eran capaces de una planificación a largo plazo y un pensamiento estratégico que rivalizaba con cualquier especie de la galaxia. La puerta de su celda se abrió de nuevo y un guardia humano entró. Comandante Vex'ai, se le ha solicitado que asista a las negociaciones de paz como asesor técnico. ¿Acepta? Esto era inesperado. ¿Por qué querría su gente mi consejo? Porque tiene más experiencia luchando contra humanos que cualquier otro oficial cepriano superviviente, respondió el guardia. Sus percepciones podrían ayudar a prevenir conflictos futuros. Vex'ai consideró la oferta. Participar en las negociaciones significaría ayudar a poner fin a la guerra que había destruido su carrera y su flota, pero también podría salvar miles de vidas en ambos lados. Acepto, dijo. 2 horas después, se encontraba en una sala de conferencias a bordo de la estación de mando humana. Al otro lado de la mesa se sentaba una delegación de oficiales ceprianos, incluido el gran almirante Vexen, el comandante supremo de todas las operaciones de incursión. La delegación humana estaba liderada por el almirante Morrison, el mismo oficial que lo había interrogado meses antes. La capitana Chun también estaba presente, todavía vistiendo el uniforme de un oficial de la Marina Mercante a pesar de su evidente trasfondo militar. Caballeros, comenzó el almirante Morrison. Estamos aquí para discutir los términos para poner fin a las hostilidades entre nuestros pueblos. Pero primero, quiero dejar algo muy claro. Esta no es una negociación entre iguales. Es una discusión de los términos de rendición. El gran almirante Vexen se erizó ante el lenguaje contundente. La fuerza de defensa cepriana no se ha rendido. Estamos aquí para discutir un alto el fuego mutuo. El almirante Morrison respondió con calma. En los últimos 12 meses, han perdido más de 600 naves y 8.000 efectivos. Sus operaciones de incursión en este sector han sido completamente eliminadas. Sus bases de suministro están bajo ataque constante. Sus fuerzas restantes tienen miedo de abandonar el puerto. Si eso no es una derrota, ¿cómo lo llamaría? El almirante humano activó una pantalla holográfica que mostraba la situación táctica actual. Marcadores rojos indicaban naves ceprianas destruidas o capturadas dispersas por docenas de sistemas estelares.
El alcance de la destrucción era innegable. Además, continuó Morrison, tenemos pruebas que vinculan a sus fuerzas con ataques a objetivos civiles que constituyen crímenes de guerra bajo la ley galáctica. 300 civiles murieron solo en la incursión de la estación Kepler. Miles más han sido asesinados o esclavizados durante otras operaciones. Señaló a Vexai. El comandante Vexai ha proporcionado información detallada sobre estos ataques durante su interrogatorio. Ha confirmado que atacar a civiles era un procedimiento operativo estándar para muchos grupos de incursión. El gran almirante Vexen miró a Vexai con evidente ira. Cooperaste con el enemigo. Les dije la verdad, respondió Vexai en voz baja. La misma verdad que ustedes necesitan oír ahora. No podemos ganar esta guerra. Los humanos son demasiado fuertes, demasiado inteligentes y demasiado decididos. Cada día que seguimos luchando, más de nuestra gente muere por nada. La capitana Chun habló por primera vez durante la reunión. Almirante Vexon, quiero que entienda algo sobre la psicología humana. No olvidamos los crímenes contra nuestros civiles. No perdonamos los ataques a personas inocentes. Continuaremos cazando a sus incursores hasta que cada uno de ellos sea capturado o destruido. Se levantó y caminó hacia la pantalla holográfica, señalando varios sistemas. Actualmente tenemos más de 200 naves Q operando en esta región. Cada una es una trampa esperando a sus incursores. Cada convoy mercante está protegido por naves de guerra ocultas. Cada ruta comercial es monitoreada por nuestra red de inteligencia. Pero más que eso, continuó, ahora estamos llevando la lucha a su territorio. Nuestros equipos de operaciones especiales ya están recopilando inteligencia sobre su mundo natal. Conocemos la ubicación de sus astilleros, sus centros de mando, su liderazgo político. La amenaza era clara. Los humanos ya no solo se defendían. Se preparaban para golpear el corazón de la civilización cepriana si las incursiones continuaban. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó el gran almirante Vexon, con la voz derrotada. El almirante Morrison colocó una tableta de datos sobre la mesa. Retirada completa de todos los sistemas humanos en 30 días. Pago de 50.000 millones de créditos en reparaciones durante 10 años. Extradición de todo el personal responsable de ataques a objetivos civiles. Desmantelamiento de toda la infraestructura de incursión y aceptación de estaciones de monitoreo humanas permanentes en su territorio. Los términos eran duros, pero Vexai los reconoció como el precio de la derrota militar. Su pueblo lo había apostado todo a su capacidad para aprovecharse de la debilidad humana. Habían perdido esa apuesta por completo. ¿Y si nos negamos?, preguntó Vexon. Entonces destruiremos cada instalación militar cepriana en un radio de 500 años luz del espacio humano, respondió Morrison. Ya hemos identificado los objetivos y preparado los planes de ataque. La elección es suya. El gran almirante Vexon miró a sus asesores alrededor de la mesa. Vexai podía ver la derrota en sus ojos. Todos sabían que la resistencia continua significaba la destrucción de su civilización. Aceptamos sus términos, dijo Vexon finalmente. 3 meses después, Vexai estaba en la cubierta de observación de una nave de transporte humana, viendo su mundo natal hacerse más grande a través del visor. Estaba siendo repatriado junto con otros prisioneros como parte del acuerdo de paz. La guerra había terminado. Las flotas de incursión ceprianas habían sido disueltas. Las naves y bases capturadas habían sido entregadas a las autoridades humanas. Su pueblo estaba aprendiendo a sobrevivir sin la riqueza robada a otras especies. Pero la galaxia había aprendido algo más importante. La humanidad había anunciado su presencia como una gran potencia, una que protegería a sus ciudadanos e intereses con una fuerza abrumadora cuando fuera necesario. La era de las incursiones fáciles en el transporte humano había terminado para siempre. Mientras la nave de transporte entraba en la atmósfera de su mundo natal, Vexai pensó en la capitana Chun y su tripulación. Le habían enseñado a la galaxia una lección que no sería olvidada. Los humanos podían parecer pacíficos e ingenuos, pero cuando se veían acorralados y amenazados, luchaban como nada que la galaxia hubiera visto jamás. Luchaban como depredadores que se negaban a convertirse en presas.